Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Yo soy la doctora Rosa Isela Sánchez Nájera, directora de la Facultad de Odontología de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Y es para nosotros un placer el poder participar con la compañía Colten y con Inteligencia Dental en este tipo de conferencias, agradeciendo siempre de antemano al licenciado Nicolás Otola y al licenciado Lucas Beric, así como también al licenciado Santiago Sánchez de la compañía COA Internacional, por hacer que nuestra Universidad Autónoma de Nuevo León pueda participar por primera ocasión en este fórum temático que nos compete a todas las universidades, así como también a todos los profesionistas del área de la salud. Como les comento y como ya comentó la doctora Rosa Isela, actualmente soy el coordinador de la especialidad y maestría de odontología restauradora. Nuestra universidad es una de las universidades más prestigiosas en México. La realidad es que la doctora Rosa Isela, que se encuentra en esta imagen a mi derecha, ha hecho un excelente papel como directora, y el rumbo que está tomando la universidad, todos esos logros que estamos teniendo hoy en día con todas esas certificaciones, la última fue la certificación internacional, ha sido gracias a la gestión y al excelente papel que ha hecho nuestra directora Rosa Isela. Detrás están mis alumnos del posgrado, unos se graduaron en este verano. Aquí les puse otra fotografía en la cual me encuentro a mi lado izquierdo con el doctor Raúl Leguán, también uno de nuestros maestros del posgrado. Puse esta foto también porque mis alumnos siempre se quejan que los agarro en sus pitufos, entonces pusimos otra imagen ahí de donde salimos de una de las conferencias. Y aquí tenemos también al doctor Raúl Benavides, también maestro de nuestro prestigioso programa de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Y bueno, entrando un poquito en el tema, sabemos que cuando hablamos de factores estéticos fundamentales, cuando hacemos diseños de sonrisa, cuando vamos nosotros a atender un paciente que tiene expectativas estéticas, que yo creo que hoy en día esto se ha vuelto un boom internacional a nivel pues global, donde los pacientes vienen con una exigencia cada vez más alta, pues existen todos estos factores que normalmente tomamos en cuenta para nosotros poder diseñar sonrisas que son agradables y tienen armonía
para nuestro ojo. Sin embargo, cuando hablamos de piezas individuales, como menciona el doctor Baratieri en su libro, hablamos de puntos un poco más específicos, tomando en cuenta el tamaño que tenemos que considerar a la hora que tenemos el resto de las piezas, la forma, la propiocepción, textura, posición, balance, los formatos y el tamaño que debe tener las troneras incisales o conocidos también como espacios negativos y el color propiamente. Sin embargo, algo que me pareció muy interesante cuando estuvimos estudiando todos número de puntos o factores que debemos de tomar en cuenta, sabemos que no todos esos puntos tienen la misma relevancia y la misma importancia. Hay unos puntos que son más importantes que otros. Por eso, cuando regresé de mis estudios, le propuse a uno de los residentes en ese entonces actual del posgrado de Odontología Restauradora de nuestra Universidad Autónoma de Nuevo León, el doctor Ituriel, que realizara una investigación para poder ver qué punto de los que acabo de mencionar es más importante o si hay uno más importante que otro. Agarramos a 90 personas, 30 personas eran maestros relacionados con odontología restauradora, 30 personas eran pacientes que se estaban tomando, que estaban recibiendo algún tratamiento en el posgrado y otras 30 personas ajenas a la universidad. Se les dio una serie de fotografías donde modificamos los puntos que acabo de mencionar y se les pidió que por orden ellos escogieran cuál era el más antiestético y cuál les parecía el más antiestético. El resultado fue que el 50% escogió esta fotografía, donde se ve alterado uno de los factores más importantes que están dentro del color, que es el valor, que vamos a hablar un poquito más adelante. El otro 20% también escogió el valor, pero más alto, en lugar de la otra fotografía que muestra un valor más bajo. Fíjense, esto es un 70% de todas esas fotografías, donde tenemos imágenes donde alteramos el valor, alteramos el croma, alteramos un diente, la forma, un diente triangular, un diente más redondo, un diente más angosto que otro. Y fíjense, la gente de las 90 personas que escogimos, con diferentes background cada uno, pues la mayoría escogieron el valor, un 70% entre el valor bajo y el valor alto. Lo que significa que definitivamente el color es un impacto muy importante, de los más importantes, o si quieren mencionarlo, el más importante, donde lo tenemos que tomar en cuenta. Y es así, o por esta razón, lo tomamos nosotros como un factor muy importante, donde analizamos en nuestro posgrado de una manera extensa y minuciosa la literatura que tenemos disponible acerca de colorimetría. Inclusive hacemos un ejercicio en nuestras prácticas y en nuestros cursos que tenemos en el posgrado, donde al inicio de este taller que hacemos de colorimetría, que consta de 2 días al inicio de del semestre, donde le damos a los alumnos 3 diferentes tipos de colorímetros, uno es el Vita Classic, otro el 3D Master y otro el ChromaScope, y que se tomen color entre ellos. Como pueden ver, el color que le tomaron a Simón, todos discrepan bastante. Unos tenemos que dicen que es A1, A2, B1, B2, en el 3D Master tenemos una enorme variedad. ¿Y a quién le creemos? ¿Quién tiene la razón? Igual tenemos a Laura, donde le tomaron el color y todos tenemos diferentes colores que eligieron para Laura. Lo interesante de este ejercicio es que al final de estos 2 días de revisión extensa y prácticas de colorimetría, se les da una vez más el color y el colorímetro y el 90% coincide en el color. Igual a Simón, le dimos el colorímetro y el 90% coincide en el color. Espero que al final de esta presentación todos estemos dentro de ese 90% y coincidamos a la hora que elegimos el color, pues, con mayor predictibilidad. Estoy seguro que en la mayoría de nuestras prácticas, donde sea en cualquier parte de Latinoamérica, es una práctica común el tener este tipo de pacientes donde acuden a nuestra consulta y tenemos resinas clase 4 que tenemos que modificar, resinas que en ciertos casos se acaban de hacer,
casos donde tenemos fracturas también y tenemos que atender estos bordes incisales, pacientes donde vamos a hacerle carillas en todas las restauraciones anteriores, pacientes que acaban de recibir ciertas restauraciones y no son satisfactorias, pacientes con alta cromaticidad donde tenemos que modificar estos colores y saber cuáles son nuestras opciones. Creo que es un punto muy importante el poder controlar el color con todos los factores que esto conlleva, aparte de todos los factores que ya sabemos y que ya hemos visto en las excelentes presentaciones que nos ha presentado Colten y I+D, hablando del tema de adhesión y todos los factores que debemos de controlar. Algo que me encanta de este tema y de este tipo de procedimientos en particular es que es una combinación de ciencia y arte. Es importante entender y saber todos los conceptos que esto conlleva, y también es una parte muy artística donde para todos aquellos nosotros que disfrutamos esa parte artística, eso le pone un sazón a nuestra práctica muy interesante. Es por eso que en los siguientes 45 minutos voy a entrar un poquito más a fondo en el tema de colorimetría. Lo que vamos a ver en los siguientes 45 minutos es un poquito de definición de color, qué cosas nos alteran, qué propiedades pueden modificar el color, cómo seleccionamos el color clínicamente y qué herramientas tenemos de ayuda, y al final espero tener tiempo para presentarles un video de paso a paso con todos los detalles, cómo hacemos nosotros nuestras restauraciones anteriores directas con Composite. ¿Qué significa color? Bueno, quiero que todos piensen, cierren los ojos, al cabo aquí nadie los está viendo, cierren los ojos y se imaginen un color azul. Quiero que todos por favor cierren los ojitos, al cabo nadie los está viendo. Estas son las principales ventajas de este tipo de seminarios. Pueden cerrar los ojos y quiero que todos se imaginen un color azul. ¿Listos? Ahora les pregunto si el azul que ustedes se imaginaron es parecido a este azul que están viendo en su pantalla. Muy probablemente no. La mayoría responderá que no. Y inclusive, aunque tengamos la misma pantalla, dos personas podemos estar viendo un azul distinto. La realidad es que el color como tal no existe. Es una apreciación de nuestra mente donde no podemos definirlo como protones, gravedad, que en realidad eso pues sí tiene una definición, es algo que existe en la realidad. El color es muy difícil nosotros poder describir lo que es el tema del color. Es una percepción, es algo que se crea en nuestras mentes. Podemos crear o podemos definir esa longitud de onda específica. Sin embargo, lo que nuestra mente está interpretando en esa longitud de onda es muy difícil de definir. Existe un espectro electromagnético donde hay algo que se llama luz visible, que va en rango desde 700 nanómetros a 400 nanómetros, que es lo que puede percibir nuestros ojos, y todo lo demás es completamente invisible a nuestro ojo humano. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros volteamos a ver el color? Tenemos un estímulo, que es cuando llega la luz a nuestro ojo, atraviesa nuestro filtro, que es el cristalino. En la parte posterior, donde se encuentra nuestra retina, que es un complejo muy nutrido de diferentes células compuestas por fotorreceptores o definidas como fotorreceptores, donde se encuentran bastones y donde se encuentran conos. Algo bien interesante es que tenemos dos tipos de células en general, como les menciono, bastones y conos. Los conos son los encargados de definir lo que es el color propiamente dicho, y los bastones son los encargados de poder controlar la luz o poder definir la luz, y esto es percibido en blanco y negro. Por eso, para nosotros poder elegir el color, idealmente tenemos que tener un espectro de luz neutro que se acerca alrededor de los 5500 grados Kelvin. Más adelante voy a hablar un poquitito más de eso. Y cuando no estamos en ese rango, vamos perdiendo esa percepción de los conos y van entrando en mayor porcentaje en lo que son los bastones, que son los que nos permiten el poder definir o poder funcionar en bajas condiciones de luz. Es por eso que, como decimos aquí en México, no sé en otros países, pero de noche todos los gatos son pardos, porque no podemos nosotros
discriminar o elegir el color con tanta precisión entre menos luz vayamos teniendo. Lo interesante también es que tenemos aproximadamente 120 millones de células de bastones y de conos tenemos 6 y 7 millones aproximadamente, lo cual nos indica que somos mucho más perceptibles a lo que es la luminosidad, a la luz. Grábense esto porque más adelantito vamos a hablar un poquito más de esto en detalle. Todos aquí vemos diferentes colores y estoy seguro que muchos de nosotros no ve estos colores y vemos algo como esto. No todos tenemos la misma percepción, inclusive existe gente que tiene alterados los conos y podemos ver nosotros los colores de diferente manera. Hay gente que tiene alterado diferentes grados de daltonismo, como se conoce, donde no podemos nosotros percibir los colores igual como la mayoría de nosotros. A continuación ven unas cartas de Ishihara donde se utiliza para poder detectar ciertos grados de daltonismo. Si no pueden ver en esas imágenes un 7, un 57, un 5, un 2, un 6, un 74, muy probablemente tenemos algún grado de daltonismo. Uno de los diagramas más aceptados para la colorimetría es el diagrama de Munsell, donde hacia arriba y hacia abajo tenemos lo que es la luminosidad, hacia afuera tenemos lo que es la saturación o conocido como croma y tenemos los colores propiamente dichos hacia alrededor. Por ejemplo, en plátanos o bananas, como pueden ver en esta imagen, si nosotros alteráramos lo que es el hue, veríamos un color verde o un color más o menos rojo. Esto se definiría como hue, como color o como matiz o como tono también. Vemos, por ejemplo, en esta imagen donde alteramos un poquitito la saturación, donde le vamos quitando un poquito de intensidad a ese color. Y vemos, por ejemplo, en la última imagen, donde vamos a agregarle unos filtros y vamos a disminuir la luminosidad. Tenemos el mismo color, tenemos el mismo croma, pero vamos disminuyendo lo que es el valor. En términos generales, podemos decir que tenemos tres diferentes factores que definen el color. Uno es el hue, como lo acabamos de ver. Puede ser, por ejemplo, un color naranja. Podemos quitarle un poco de saturación, que eso vendría siendo como croma o intensidad de ese naranja. Le vamos a quitar un poquito de naranja, sigue siendo un naranja, pero en menos porcentaje. Y por último tenemos lo que es el valor, que es la luminosidad. ¿Qué tanta luz tiene ese color naranja? Esos tres factores son los que nos definen lo que es el color. En inglés muchas veces lo confunden porque en inglés es brightness, y muchas veces lo confundimos con brillo. En realidad el brillo funciona junto con la luminosidad, pero se refiere más a la textura externa, que hace que rebote más la luz y va a aumentar la luminosidad. Sin embargo, no es el brillo, es la luminosidad, es esa intensidad de luz que tienen nuestras restauraciones. Como les decimos a los alumnos, imagínense cuando baja el valor, el dientito tiene un foquito apagado. Cuando aumenta el valor, imagínense como si el dientito tuviera un foquito prendido dentro del mismo. Igual en las gráficas de las computadoras podemos ver, por ejemplo, aquí lo que es el hue, que es escoger el color, después qué tan saturado está y al último vemos la luminosidad. Existen diferentes colorímetros a lo largo de la historia. El principal y el más mundialmente conocido es el Vitapan Classic. Yo creo que es el que más se sigue utilizando hoy en día. Tenemos los A, que son colores anaranjados, rojizos. Tenemos los B, que tenemos un color naranja amarillento. Tenemos los B, que son colores grisáceos cafés. Los C, y tenemos los D, que son colores más cafezosos. Sin embargo, no tienen una organización cromática. Si nosotros hacemos esta imagen blanco y negro y quitamos los distractores para nuestros bastones y activamos los conos, que es lo primero que detecta el ojo, podemos ver una desorganización. Aparte de la cromaticidad, podemos ver aquí principalmente una desorganización de acuerdo al valor, que es de las cosas más importantes que percibe el ojo.
Hay maneras de organizarlo como lo tenemos organizado aquí, no de acuerdo a sus cromas, sino de acuerdo a su luminosidad, donde aquí tenemos una organización ya cromática de acuerdo al valor. Y es por eso que se modifica el nuevo colorímetro, que inicialmente sale desde 1958, por el 58, 56, y el nuevo Vitapan que tenemos, el 3D, que sale al mercado en el 98. Entonces, al no tener una organización cromática dificulta muchísimo el poder elegir el color. Es por eso que en el 98 sale este nuevo colorímetro que está organizado de acuerdo al espectro cromático natural del diente, donde se toman los colores de acuerdo a su organización en cuanto a el croma, en cuanto a la saturación y en cuanto al valor. Aquí pueden ver de izquierda a derecha cómo funciona el colorímetro, de la parte izquierda con mayor valor, de la parte del lado derecha con menor valor. Si lo hacemos blanco y negro podemos apreciar esto con mayor claridad, quitando los distractores para nuestros conos y utilizando nuestros bastones. Y de arriba hacia abajo vamos a tener un mayor croma y luego independientemente vamos a tener familias que estos se refieren propiamente al hue, que en orden de prioridad es el último factor. Y luego recientemente tenemos este colorímetro que funciona un poquito más sencillo o de una manera más simple. Algo muy interesante es que aplicado a las resinas esto no es de mucha ayuda. Sabemos que cuando nosotros vamos a elegir una resina compuesta para utilizar directamente en nuestro paciente, el hablar por ejemplo de una resina A2, tenemos una discrepancia enorme en cuanto a diferentes saturaciones, en cuanto al hue y en cuanto al valor. Fíjense en estas pastillas que están viendo en la pantalla, hicimos pastillitas calibradas de diferentes marcas comerciales. Tenemos la parte incisal de 0.3 milímetros y la parte más gruesa de 4 milímetros y tenemos una discrepancia enorme en las diferentes tablillas, siendo que todos utilizamos un A2. Aquí tenemos las marcas que estamos utilizando. Ahora, ¿cuál es la correcta? En realidad, yo no creo que exista una definición para decir este es el correcto A2. Cada quien tiene su propia definición de A2 y eso nos hace confundirnos bastante a la hora que tenemos que elegir nosotros un color. Una de las resinas que en lo particular a mí me gusta mucho, que tiene una organización cromática organizada en base a su croma y en base a su valor, es esta resina Miris. Y creo que este concepto se puede aplicar para todas las resinas. Más adelante vamos a ver un poquito más cómo es que tomamos nosotros el color. Si se fijan y si hacemos esta imagen blanco y negro, coincide en su disminución del valor hacia el lado derecho y un aumento de valor de su lado izquierdo, así también como su cromaticidad. También tenemos diferentes esmaltes que van a modificar el croma. Tenemos esmaltes con mayor valor, menor valor, más translúcidos, menos translúcidos, un poco más rojizos. ¿Qué elementos alteran el color? Tenemos múltiples factores. En realidad es que es un tema muy complejo que me gustaría detenerme y hablar en cada uno de estos puntos, pero en la realidad tenemos muchos factores que alteran el valor, desde el observador, quien lo está viendo, la edad del paciente, las propiedades específicas de cada uno de los dientes, textura, si el diente está deshidratado o no, qué colores rodean en el ambiente, las propiedades del material que estamos seleccionando que coincida con la propiedad del diente que vamos a atender, qué tipo de luz estamos utilizando, algo que sí podemos controlar y es uno de los puntos más importantes que debemos de tomar en cuenta, que es tomar el color a 5500 grados Kelvin. Actualmente estamos en el posgrado de la Universidad Autónoma de Nuevo León, el posgrado de restauradora. Estamos haciendo un estudio donde diferentes maestros y diferentes alumnos tomamos el color a diferentes grados Kelvin y vemos una discrepancia enorme en la elección del color. Esto estamos por terminarlo y por publicarlo, y pues les anticipo que nuestros resultados son cuando nosotros tenemos mayor luminosidad, mayor luz, hablando de grados Kelvin, aproximadamente 5500, 6000, 7000, vemos que nuestra vista se fatiga y es difícil escoger nosotros un color. Cuando bajamos nosotros esos grados Kelvin, es bien difícil poder distinguir sobre todos
los rojos. Lo ideal, le repito, es tener unos grados Kelvin cerca de los 5500. Para esto existen diferentes lámparas. Estas lámparas son muy económicas y están disponibles en el mercado. Valen alrededor de $40 cada una de ellas. Estas son de la marca Autolight. Si no tenemos disponibles estas lámparas, otro punto importante que podemos hacer es escoger nuestras tablillas o nuestras bolitas de resinas utilizando luz del día, preferentemente a mediodía, que es cuando tenemos los 5500 grados ideales para escoger el color. Otro de los modificadores importantes es, aunque nosotros utilicemos la misma dentina, es el esmalte que escogemos. El esmalte que escogemos sobre nuestra dentina va a tener una alteración directa sobre esta misma dentina, haciendo que tengamos, por ejemplo, como vemos en la imagen derecha, un valor más alto, mayor luminosidad y menos saturación de color, o como vemos en su lado izquierdo de la pantalla, vemos un valor más disminuido con mayor saturación, dependiendo del esmalte específico que escojamos. Vemos ahí con filtros polarizados cómo se aprecia un poquitito mejor. Igual con los grosores, por eso es bien importante poder controlar el grosor. Tenemos aquí igual el mismo dientito, la misma dentina, y tenemos aquí un grosor de 1 milímetro, tenemos aquí un grosor de 0.5 milímetro, y fíjense cómo al final tenemos una alteración, las dos cosas, en cuanto a la saturación y en cuanto al valor. Otra propiedad que también modifica el color es la opalescencia. Sabemos que es la propiedad óptica que tiene principalmente el esmalte, que deja pasar cierta longitud de onda, que eso se ve como rojo o naranja, y también poder difundir o reflejar otro tipo de longitud de onda, que eso se convierte como azul violeta, sobre todo cuando choca de una manera perpendicular con la otra longitud de onda que está entrando al dientito. Eso hace que con ciertas luz se va a ver el diente naranja, y con ciertos espectros de luz lo vamos a ver un poquito más azulado. Otro punto muy importante también es la fluorescencia, que no es nada más que el diente se vea, como mucha gente dice, que se vea fosforescente o fluorescente en la discoteca. Esto también tiene un efecto muy importante cuando tenemos luz ultravioleta pegándole al diente, que esto va a hacer que se convierta una longitud de onda invisible en una longitud de onda visible y presente un poco más de luminosidad a la hora que le estén chocando longitud de onda específico. Igual tenemos ilusiones ópticas, como este diente que no cumple con los ángulos, líneas, longitudes del diente vecino que vamos a restaurar. Es haciendo simples trucos de óptica, modificando ángulos, línea, podemos nosotros hacer que el diente corresponda y que se vea de una manera natural, proporcionada con el otro dientito vecino que estamos tratando de restaurar. Otra propiedad que puede modificar el color, que es sumamente importante cuando hablamos de resinas compuestas, es la opacidad y la transparencia. Y también como definimos lo que es la translucidez. La opacidad definida como un objeto o una propiedad que no nos deja pasar absolutamente nada de luz a través de esta superficie o de esta materia. La transparencia es esa superficie o esa materia que nos deja ver a través de este mismo material, y tenemos la combinación de los dos factores, que es definido como translucidez, que esto nos va a permitir ver a través de esta materia o esta superficie, alterando de una manera borrosa, de una manera distinta, lo que es el background. Esto es bien importante porque uno de los errores principales por los cuales se ven esas líneas cuando hacemos nosotros principalmente clase 4 es porque no tenemos una resina que cumple específicamente con esa opacidad. Si se fijan, aquí agarramos dos opacidades distintas o dos translucidez distintas, las ponemos juntas y se fijan cómo se marca esa línea bastante notoria. Esto es algo muy similar que sucede con las resinas compuestas. Cuando no encontramos una resina que coincida con la opacidad del diente que estamos nosotros restaurando, vamos a tener esta línea que son bastante notorias. En este caso rebajamos, hacemos nuestro bisel,
Hacemos nuestra estratificación, que más adelante vamos a ver detalle punto a punto cómo hacemos nuestra estratificación y tenemos un resultado que es más satisfactorio cuando encontramos esa opacidad. Otro caso muy similar, donde hacemos la modificación, quitamos nuestra resina que se acababa de hacer en este caso recientemente y cuando logramos la misma opacidad hace que se vean desapercibidas o invisibles a nuestro ojo. Fíjense igual las mismas tablillas que habíamos utilizado con transiluminación, cómo tenemos diferentes opacidades. Tenemos, como ya les mencioné, diferentes casas comerciales que utilizamos para hacer estas pastillas y fíjense cómo unas dentinas, todas son dentinas, tenemos dentinas unas más opacas que otras. ¿Cuál es la correcta? Volvemos a lo mismo, no existe una opacidad correcta. Lo más importante es conocer la opacidad de la resina que estamos utilizando y utilizarla para el caso específico ideal que estamos seleccionando. Hay casos donde queremos resinas más opacas, por ejemplo como este caso donde tenemos que poder necesitamos una resina que pueda opacar este dentito donde tenemos mayor saturación. Aquí logramos hacerlo utilizando puros esmaltes con color, no esmaltes completamente o más translúcidos, sino con algo de saturación de color para poder modificar ese croma. Y aunque no lo logramos modificar al 100%, lo pudimos modificar. Ahora, ¿cómo seleccionamos el color clínicamente? Muy rapidito, como un repaso, tenemos el primer punto que es remover lipstick. El siguiente punto es limpiar el diente. Eso es un error muy común que muchas veces empezamos a tener color y tiene un poquito de placa entobacteriana y nos da un diente más saturado. Limpiamos el diente con copas profilácticas, siempre manteniéndolo hidratado. Tomar el color como primer paso antes de que se deshidrate, preferentemente utilizarlo a mediodía o con luz de 5500 grados Kelvin. Hacer una observación rápida, no quedarnos viendo el color mucho tiempo y utilizar una distancia aproximadamente de 30 centímetros. Evitar colores distractores o intensos alrededor de nuestro operatorio, sentar al paciente completamente paralelo en el sillón o parar al paciente. Observar colores azules claros, fíjense, esto es bien interesante, esto ayuda a volver a nuestros conos un poquito más sensibles a los rojos y a los naranjas. Si nosotros volteamos a ver un azul y volteamos a ver otra vez el color del diente, esto nos hace ser un poquito más sensible a los rojos y los naranjas. Determinar número uno, primero el valor, después la saturación y luego al final el croma. Y utilizar fotografía o utilizar otro tipo de herramientas que vamos a mencionar más adelante. Ya sea con las pastillas o utilizar bolitas de resina directamente sobre nuestra restauración. ¿Qué herramientas tenemos de ayuda? Ya lo mencionamos, utilizar una luz específica de 5500 grados Kelvin. Existen luz más económicas. Bueno, en realidad, fíjense, no es más económica la RITE, que ya existe la RITE 2, que eso nos da diferentes grados Kelvin. Podemos ver los dientes, podemos ver esa propiedad de metamerismo en los dientes con los 5500 grados Kelvin, con 3000 grados Kelvin, con 6000 grados Kelvin, donde puede alterarse esa luminosidad y esa propiedad del mismo diente. Esta lámpara oscila alrededor de los $350. Los Hot Lights están alrededor de $40 cada uno de los foquitos. Tenemos también la lámpara en SmileLine, que nos permite ver también con filtros polarizados cruzados y donde también lo podemos montar en nuestro teléfono. Tenemos también la herramienta de la cámara fotográfica, que es altamente recomendada, filtros polarizados, fotoespectrómetros que no son de mucha ayuda en resinas, sin embargo es una herramienta más. Tablillas hechas de la misma resina a la medida con grosores controlados, que esto es altamente recomendable para poder controlar el color y la saturación y el valor final de nuestra restauración. Que esto existe un kit también de SmileLine para hacer tablillas personalizadas. Sin embargo, si ustedes tienen una mufla transparente, por ejemplo la que nos ofrece Anaxent, también podemos hacer nuestras propias tablillas de una manera controlada, de una manera también muy económica. Y al final, algo que también ayuda muchísimo es tener nuestro ordenador cerca de nuestro paciente para poder estar observando en magnificación los colores que hemos seleccionado, ya que durante la transición o durante la realización de nuestra resina esto se puede ver modificado y pues no es muy recomendable cambiar de color a la hora que estemos trabajando
directamente sobre el paciente. Entonces, el tener una imagen, el tenerla ahí, el poder involucrar al paciente, eso ayuda muchísimo. Y por último, también de mucha ayuda es tener una asistente daltónica, como la doctora que me está ayudando aquí. Ella no puede escoger bien los colores, no se crean. La doctora Karen, ella es la que me ha ayudado mucho también con esta presentación, fotografía y mucha preparación de todo lo que tenemos que hacer in vitro. Y pues claro, siempre una persona más en nuestro operatorio es de mucha ayuda también. Por ejemplo, en este caso donde vamos a elegir nosotros el color, en esta paciente se presenta porque no le agradaba su sonrisa. Aquí le vamos a hacer un análisis, lo que le llamamos el PSD, no el DSD. El PSD, como lo definimos nosotros en el posgrado, es Prosthodontic Smile Design, no nada más el DSD utilizando técnicas digitales, donde hacemos todo nuestro análisis en conjunto con un odontograma, en conjunto con un periodontograma, en conjunto con análisis de la ATM, sonrisa, fotografías, videos, modelos, encerado y diagnóstico de una manera análoga. Y ahora sí, una vez que hacemos nuestro PSD, que es nuestro Prosthodontic Smile Design, ahora sí vamos nosotros a utilizar una técnica digital donde podemos nosotros en nuestro encerado sobreponerlo y poder elegir nosotros o decidir si tenemos que hacer una alteración antes de hacer nosotros directamente nuestro prototipo de sonrisa. Aquí está el paciente como se presenta a nosotros en la clínica y aquí está con el prototipo de sonrisa. Me imagino que la mayoría de ustedes ya ha ahondado y ha escuchado bastante de este tema que es conocido también como un mock-up. A nosotros nos gusta más el tema de prototipo de sonrisa, donde nosotros hacemos un análisis de nuestro encerado de diagnóstico para poder nosotros transportar eso a nuestras restauraciones definitivas. Y una vez hecho esto, controlando los grosores, en este caso, por ejemplo, decidimos no empezar a rebajar con fresas guías, sino hacer un análisis del grosor que teníamos de nuestro encerado de diagnóstico a nuestra pieza actual y vemos que tenemos bastante grosor, por lo cual nos indica o nos sugiere no rebajar absolutamente nada en nuestras piezas. Nuestro protocolo para tomar el color, tomamos una fotografía primero con el colorímetro, utilizando diferentes pastillas visibles en la misma fotografía, utilizamos los esmaltes con la misma técnica, utilizamos filtros polarizados para poder ver el croma, utilizamos otros igual, filtros polarizados sobre los esmaltes, utilizamos la tablilla utilizando una gotita de glicerina que lo que nos va a hacer es que eso traspase el índice de refracción de la luz a través de la dentina por el esmalte. Volvemos a tomar otra fotografía con nuestro colorímetro, elegimos la resina que vamos a utilizar colocando unas pequeñas bolitas sobre los bordes incisales y tomamos igual fotografía con fondos negros, que esto nos va a permitir ver un poquito más la caracterización del diente. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado cuando utilizamos un fondo negro porque esto a veces nos puede alterar lo que es el croma y a veces podemos sobrecaracterizar nuestros translúcidos. Siempre es recomendable utilizar un fondo gris para poder detectar mejor lo que es el hue y el croma, y los negros nos van a ayudar un poquito más a poder detectar lo que es la caracterización interna del diente. Controlamos el grosor y fíjense algo bien interesante, en la imagen superior izquierda no tenemos, en la superior derecha no tenemos glicerina y en la parte izquierda sí tenemos glicerina. O pueden observar cómo se altera dramáticamente en nuestras pastillas cuando hay un espacio, como es la imagen del lado izquierdo, nos da una ilusión como si tuviéramos un valor más alto y menos croma, y cuando colocamos la gotita de glicerina ya vemos el color real de la pastilla dentina que estamos utilizando. Y vemos cómo en las imágenes inferiores, otro punto bien importante, fíjense cómo cambia de color la resina cuando la fotocuramos. Nuestros esmaltes se van a hacer un poquito más aumentados en valor. Fíjense cómo se aprecia aquí un valor más bajo, más transparente, y aquí un esmalte más blancoso cuando ya está fotocurado. Y lo opuesto sucede con nuestras dentinas. Van a disminuir ligeramente el valor cuando las fotocuramos y se van a volver un poquito más transparentes. Utilizamos nuestras matrices guías para poder hacer nuestra restauración. Empezamos a hacer todos nuestros bordes incisales y empezamos a crear todas nuestras resinas compuestas directamente en boca. Esto es inmediatamente cuando terminamos nuestra reconstrucción de las resinas compuestas directas en boca.
Así es como dejamos ir al paciente, descansamos después de una larga tarde o una larga mañana y en otra cita dedicamos para ver todos los detalles para poder controlar mejor todo lo que es la anatomía, ángulos, línea y la textura final. El protocolo que seguimos en la Universidad Autónoma de Nuevo León, el posgrado de restauradora, es un protocolo muy riguroso, donde primero utilizamos fresas de diamante o podemos utilizar fresas de cuchillas múltiples. En mi caso, cuando ya tiene un poquito más de experiencia, es recomendable utilizar fresas de diamante de grano fino, ya que esto es más rápido, sobre todo cuando son muchas restauraciones. Damos con esto un poquito de textura, entramos un poquito en los márgenes para modificar todos los ángulos, línea y textura final. Después utilizamos discos de pulidos, existen diferentes discos en el mercado. Tenemos discos flexibles de plástico con diferentes granos. Tenemos disponible la casa comercial Kerr, que tiene excelentes discos. Tenemos la casa disponible de Colten, también, que tiene excelentes discos flexibles. Tenemos la casa 3M, que también tiene los Soflex, que son también bastante prácticos y bastante útiles. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado cuando utilizamos los discos, porque muchas veces tendemos a sobrepulir o sobremodificar la anatomía secundaria que le damos a la restauración, inclusive modificar los ángulos línea. Sirven mucho para poder controlar los ángulos línea y para poder regularizar un poco la superficie. Sin embargo, no hay que sobreutilizarlo. Mucho ojo con los discos. Después tenemos piedra pómix con copa para poder entrar un poquito más en las troneras de un grano fino. Y luego utilizamos un cepillo impregnado en diamante. En lo personal, no me gusta utilizar el circular porque ese te modifica la textura de una forma muy antinatural, haciendo curvaturas. Cuando utilizamos este tipo de cepillo con triángulo recto, de baja, esto va a hacer que queden líneas completamente verticales, dando una textura mucho más natural. Lo hacemos de manera intermitente y con un poquito más de presión. Después utilizamos otra vez una copa con una pasta de diamante entre 2 y 1 micra. Existen diferentes pastas en el mercado, también como lo son la compañía Ultradent, la pasta de Anaxen también. Después utilizamos una pasta, un cepillo de pelo de cabra con pasta de óxido de aluminio de 1 micra, muy delgada. Aquí tenemos diferentes opciones también. Enamelize de la casa Cosmodent funciona bastante bien. Tenemos también la pasta de Dentsply, que es Extra Fine también, que funciona muy bien. Y al último, sin retirar la pasta, utilizando en seco, sin sobrecalentar el diente, hay que tener mucho cuidado con eso, utilizamos una llanta de cuero. Y es así como hacemos el pulido final y nos da este acabado, esta textura natural del diente. Y aquí tenemos una imagen también de 45 grados. Y bueno, esta paciente no es nada más y nada menos que la mamá de la dueña de mis quincenas. Esta paciente es mi suegra, quien se voluntarió para estar en esta presentación, la cual le mando mis saludos, y también a mi esposa un fuerte abrazo, besos y todo mi cariño y amor. Gracias por todo su soporte. Pequeño comercial. Por último, quiero presentarles este caso paso a paso, donde vamos a iniciar con el mismo protocolo. Hacemos nuestro análisis. Aquí tenemos una fotografía vista a las 12, donde podemos ver que esa resina es un poco más opaca, no cumple con las características naturales del diente, ni la anatomía, ni la forma, ni la textura. Yo creo que estas tipos de resinas son de las más difíciles de hacer. En cuanto a la caracterización, cada uno tiene su grado de dificultad, obviamente. El caso anterior que acabamos de ver es un caso muy integral, donde requiere otros conocimientos, otro tipo de habilidad. Sin embargo, hablando específicamente de características del diente, yo creo que el igualar un borde incisal similar como esta pieza es de las cosas más complejas o de los retos más difíciles que podemos encontrar para hacer resinas compuestas. Hacemos todo nuestro protocolo de fotografía, todo nuestro análisis, tomamos modelos de estudio. En lo personal, me gusta siempre tomar un modelo de estudio, analizar el modelo de estudio, analizar los ángulos línea de la pieza que voy a restaurar, hacer un encerado de diagnóstico y poder de ahí yo mismo hacer el encerado de diagnóstico para poder elegir todos los detalles que tenemos que modificar y controlar, y eso ya me da una idea de los ángulos línea que voy a tener que preparar directamente en el paciente. Tomamos una fotografía con el colorímetro
igual, si no tenemos este tipo de colorímetro, podemos hacer nuestro propio colorímetro, podemos hacer pequeñas tablillas para poder elegir el croma y poder elegir los otros dos factores como ya los hemos mencionado. Vamos a elegir nuestro esmalte, vamos a colocar las dos pastillas utilizando la glotita de glicerina directamente entre la dentina y el esmalte. Tomamos una fotografía con un close-up y utilizando filtros polarizados. Vamos a colocar las bolitas de resina una vez que elegimos el color. Aquí teníamos dudas si entre el S0 y el S1. Fíjense cómo el S1 coincide mejor con la parte media y la parte cervical, y el S0 en ciertas áreas, un poquitito más en los mamelones. Vemos los esmaltes, tenemos los 3 diferentes esmaltes que podemos utilizar. Algo también bien importante es utilizar, como ya lo mencioné antes, las dentinas directamente sobre la parte media o cervical y los esmaltes directamente colgados ligeramente sobre el borde incisal para ver qué efecto de translucidez nos va a dar. Otra cosa importante es utilizar, aparte del fondo negro, ver cuando el paciente cierra qué efecto nos da, porque muchas veces, como les mencioné, el fondo negro tiende a veces a agregar translúcidos y eso nos altera la caracterización del borde incisal. Elegimos el color, involucramos al paciente, le pedimos ayuda, en este caso a la doctora Karen, que nos ayuda a elegir el color deseado. Algo que a veces también me gusta hacer cuando queremos ser un poquito más artísticos y más específicos en la caracterización del diente es nuestra llave directa de nuestro encerado, hacer muy rápido, esto me toma 3 minutos, el borde incisal indirecto para ver si lo que yo estoy planeando hacer coincide con el borde incisal específico que voy a restaurar. Esto es bastante sencillo y de enorme ayuda también. Tomamos fotografía y lo volvemos a poner en la pantalla. Y ahora sí, ya que decidimos toda nuestra caracterización, dejamos en nuestra pantalla los colores que vamos a utilizar para poder en cualquier momento revisar la característica de los dientes que queremos restaurar. Y ahora sí, nos vamos directamente al procedimiento. Si se fijan, lo que estoy haciendo aquí en esta imagen o en este video es marcar la profundidad de lo que tenemos que restaurar. Esto es de mucha ayuda también porque muchas veces tendemos a sobreagregar nuestro borde incisal y sobrecontornear la parte palatina. Marcamos hasta dónde debe llegar nuestra resina, colocamos nuestra resina indirectamente con los diferentes efectos que decidimos utilizar, colocamos aquí nuestra capa de dentina directamente en nuestra dentina y tratando de disipar un poquito y sobrelapar esa parte de la dentina. Y utilizamos un pincel para poder adherir un poquitito más nuestra dentina y hacerla un poquito más homogénea para que quede bien adaptada sobre nuestra dentina. Una vez que fotocuramos eso, vamos a agregar un poquito. Lo primero que utilicé es S1, ahora vamos a utilizar S0, un poquito más de intensidad en los mamelones, ya que nos dimos cuenta por la fotografía que los mamelones son ligeramente más intensos. Vamos a ir colocando poco a poquito nuestros mamelones. Vamos a disiparlos, hacer un poquito la forma irregular. Muchas veces entre más irregular se haga, eso hace que confunda el ojo y no se vean líneas marcadas. Agregamos un poquito más, luego quitamos un poquitito el exceso. Y aquí también lo que estoy haciendo es sobrelapando la dentina ligeramente para que no se vea esa línea de unión. Aquí vamos a utilizar un poquitito más de efectos especiales que también están dentro del kit de Miris. Utilizamos el efecto Blue para crear un poquito más de profundidad en esas zonas. Agregamos un poquitito más en los bordes incisales, entre los mamelones, un poquitito más en el ángulo línea hacia distal. Los disipamos un poquito.
y vamos a fotocurar. Aquí no necesitamos fotocurar los 15-20 segundos que nos recomienda el fabricante. Muchas veces fotocuro solamente 5 segundos para continuar con todos los agregados y no demorarme tanto. Aquí estamos agregando un poquito de efecto white, no el opaco, simplemente efecto white para darle un poquito más de intensidad a los mamelones. Les repito, todo esto me di cuenta de cómo hacer el mapeo, cómo utilizarlo gracias a la pastilla del borde incisal que hicimos. Bien sencillo, me toma 3 minutos literalmente y tomamos fotografía para ver qué efecto me causa, qué cosa y poder ver y transportar eso a nuestra restauración final. Aquí vamos a utilizar el White Opaque para disipar un poquito más la luz en ciertas zonas específicas y engañar un poquitito más al ojo, aparte de darle un poquito más de caracterización interna, el poder crear una superficie no homogénea. Podemos agregarle pequeños puntos y luego disiparlos un poquitito con el pincel, un pincel número 0, muy finito, y luego fotocuramos. Luego sobre eso vamos a agregar un poquito de translúcido, un neutral regular, para darle todavía un poco más de profundidad. Vamos a disiparlo. Y sobre eso vamos a agregar el White Opaque, perdóname, el esmalte blanco. Ya una vez terminado nuestra restauración final, vamos a continuar con todo el protocolo de pulido que vimos en diapositivas anteriores. El protocolo es exactamente el mismo. A veces que pulo más o menos con alguna de las pastas o un poquito más de textura con la fresa de diamante, dependiendo qué caracterización le queremos dar a nuestra restauración. Muy importante controlar los ángulos línea. Aquí lo que vamos a hacer es utilizar lápiz para marcar nuestros ángulos línea. El lápiz no lo marcamos intencionalmente marcando la rayita, sino recargando nuestro lápiz en nuestros ángulos línea. Y eso es algo bien importante para dar la ilusión de que el diente tiene el mismo ancho que el otro. Es donde nos va a reflejar, donde nos va a rebotar la luz. Y eso es algo que siempre lo tenemos que tomar en cuenta. Aún de rutina lo seguimos haciendo, por más entrenamiento y experiencia que tengamos, es algo de mucha ayuda. Aquí estamos utilizando un compás metálico que en realidad no necesitamos saber específicamente la medida, sino que coincida con la línea del diente vecino. Lo que hacemos es colocar las dos puntas en el diente natural y luego colocamos las otras dos puntas en el diente que estamos restaurando para ver si coincide la línea o no coincide la línea. Hacemos toda la modificación de la tronera, el espacio negativo, pequeñas caracterizaciones, y eso es lo que nos da este tipo de resultado. Aquí tenemos una imagen de nuestra restauración final, un acercamiento de la sonrisa. Aquí tenemos una vista lateral donde nos permite apreciar un poquito más la anatomía secundaria, los lóbulos de crecimiento, el borde incisal con la misma característica, la misma irregularidad. Y esto es lo que les mencionaba, el utilizar discos. Muchas veces nos llevamos toda esta textura natural y tendemos a dejar los dientes muy lisos, muy antinaturales. Aquí tenemos una vista a las 12 con un fondo negro. Como vemos que la caracterización que hicimos es bastante similar al borde incisal del diente vecino. No es perfecta, vemos algo que se acerca con esa caracterización. Aquí lo vemos con respecto al borde incisal, ya teniendo los efectos del labio, como también tenemos un metamerismo similar con diferentes fondos y con diferentes efectos que podemos tener alrededor de la luz en la que estemos trabajando. Pues con esto me despido, les agradezco la atención a todos los que estuvieron presentes en este seminario. Del otro lado de sus ordenadores, les agradezco infinitamente su
atención. Agradezco otra vez más la invitación a COA, COA Internacional, a Coltene, a la directora, la doctora Rosa Isela Sánchez Nájera, por haberme considerado en esta invitación, en este prestigiado fórum. Mi felicitación a Coltene, a I+D, que está haciendo que esto sea posible. Me quiero despedir con una última diapositiva que me encanta y siempre trato de transmitir esta filosofía a los alumnos. Es que hay que seguirnos preparando, educándonos, formándonos lo mejor que nosotros podamos. Hay que seguir practicando, desarrollando esa habilidad. Está comprobadísimo que llega más lejos la gente que se hace y no que nace, la gente que lucha por llegar a cumplir esos objetivos que se pueden fijar, esos sueños que se pueden fijar cada uno de ustedes, y siempre sintiendo y teniendo el corazón, esa pasión de hacer las cosas, ese gusto por mejorar, esa ética profesional de ofrecerles a nuestros pacientes lo mejor. Les dejo en esta última diapositiva la información personal y la información de nuestra universidad, en la cual ofrecemos, como ya lo mencionamos, 9 posgrados de altísima calidad, de competencia internacional, a los cuales todos son bienvenidos. Si alguien requiere más información o alguien estuviera interesado en más información, aquí está mi correo personal, está mi página de Facebook, están todos los datos de nuestra universidad, y no me queda más que agradecerles una vez más el haber escuchado mi conferencia. Gracias. Esto tiene un potencial tremendo. Creo que esto es el presente y va a continuar en el futuro. Y creo que es una excelentísima herramienta para que la gente pueda seguir preparándose y seguirse formando. Sobre todo todas aquellas gentes que comparten esa filosofía de la preparación y de la inversión en la educación. No me queda más que agradecerles por la invitación, agradecer una vez más a la Universidad Autónoma de Nuevo León, a nuestra directora, la doctora Rosa Isela Sánchez Nájera. Muchísimas gracias por la confianza y por haberme propuesto como conferencista. En realidad fue un gran reto para mí el poder cumplir con la expectativa. Es algo que me encanta hacer, me encanta compartir lo poquito que sé y poder expresarlo con los demás. Les agradezco muchísimo a todos los que estuvieron escuchando y enhorabuena.